Buenas tardes. Vamos a darle continuidad al evento del día de hoy del Congreso Internacional de Psiquiatría y Profesiones Afines. En esta ocasión me toca el placer de presentar a mis compañeros del Hospital Psiquiátrico Infantil, Juan N. Navarro. En primer lugar, tengo aquí conmigo a la coordinadora, ¿no? Que va a ser después ella la que nos hará favor de presentar a sus otros compañeros. Es la doctora Alma Martín Sánchez, aquí presente, y ella es médico y terapeuta familiar. Está adscrita al área de terapia familiar en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Es egresada de la UNAM, catedrática de esta institución tanto a nivel de maestría como de doctorado. Es autora de diversos libros sobre psicología y terapia familiar. Y el día de hoy estará coordinando esta mesa, cuyo tema es las familias y la sociopatía. Entonces, pues adelante, maestra, estamos aquí con ustedes. Buenos días. Es un gusto para nosotros compartir nuestras experiencias en terapia familiar cada año con ustedes. Este año decidimos compartir con ustedes el tema de familias y sociopatía, ya que se han incrementado los casos exponencialmente de familias con problemas de sociopatía. Creemos que la pandemia tuvo mucho que ver en la presentación de estos casos y los vamos a ir analizando con ustedes desde lo más general a lo más específico y al final pues esperamos también sus observaciones, sus comentarios o lo que ustedes han visto en sus consultas también con respecto a este tema. Gracias. Vamos a empezar con la maestra Jocelyn. Aunque la conozco de cerca, voy a leer su currículum para que no se me vaya nada. Un pequeño resumen curricular. La maestra Yael Jocelyn Cruz Chávez es egresada del Instituto Mexicano de Psicología, de la licenciatura en Psicología. Es egresada de la Universidad del Valle de México, de la maestría de Terapia Familiar Sistémica. Tiene diversos diplomados en violencia familiar y adicciones en los Centros de Integración Juvenil y la Universidad Anáhuac Mayab. Actualmente está adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro en el área de psicología dual. Bienvenida, maestra Yusef. Bueno, pues buenos días todavía a todos. Un placer estar con todos ustedes y para nosotros nos da mucha felicidad poder compartirles todo este conocimiento. Como bien decía la doctora Alma, vamos a empezar un poquito desde lo más general hasta lo más particular y también nos va a ser grato de vez en cuando compartirles ciertos aspectos en cuestión de nuestra experiencia y como bien sabemos, a veces la teoría es importante, bastante, sin embargo, en la práctica, en la clínica, a veces nos juega bastante diferente y hay que saber tener buenas herramientas, buenas habilidades para poder confrontar todos los temas familiares, sobre todo. En el Navarro nos llegan múltiples familias problemáticas. En mi área está la parte de adicciones, que es patología dual y como bien el tema que les voy a presentar, pues se llama traumas transgeneracionales, que justamente tiene que ver con estas problemáticas, pues como las adicciones, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, entre otras cosas que son de bastante gravedad y que de alguna manera, pues es difícil luego poder llevar a cabo estos casos. Sin embargo, tenemos que tener lo necesario para afrontarlos y sobre todo darles el apoyo necesario a nuestras familias. Ay, ¿cómo avanza esto? Bueno, pues empezamos con una definición un tanto general. En algunos casos, bueno, el trauma transgeneracional se entiende a veces por diversas formas. Sin embargo, es un impacto que conlleva una transferencia del dolor personal o social, tanto emocional, físico, sufrido por una persona en algún momento traumático, y que justamente ese dolor se llega a transmitir a las nuevas generaciones de maneras muy diferentes, inclusive que van mucho más allá del propio comportamiento humano.
Y justamente aquí vamos a hablar un poco más del tema de la epigenética. Supongo que la han escuchado y si no, pues aquí vamos a ir viendo de qué se trata, que justamente esta palabra tiene que ver más con la influencia del ambiente, donde puede tener la capacidad de cambiar diferentes, bueno, expresiones y comportamientos. Este tema del trauma transgeneracional se empezó a estudiar décadas después de la Segunda Guerra Mundial, justamente, sobre todo cuando se daba toda esta parte del Holocausto, que empezaban a notar que aunque los familiares no necesariamente presenciaran la guerra o las torturas y todo eso, aún así llegaban a detonar ciertos comportamientos muy similares a lo de sus generaciones pasadas. Entonces, a partir de ahí se fue estudiando todo este fenómeno que es el trauma transgeneracional. Obviamente, a veces muchas personas he escuchado y quiero clarificarlo, lo llegan a confundir con esta parte que se llama constelaciones familiares. Eso es una cosa completamente diferente al trauma transgeneracional. Este, Justamente este trauma transgeneracional y de la epigenética tiene que ver con un comportamiento más científico que se ha estudiado y se ha hecho experimentación para tener una información bastante válida. Ok, y como bien les comentaba, pues todo trauma interpersonal o propio conlleva justamente este trauma transgeneracional, que de alguna manera quiere decir que los padres que han sufrido daño, también pueden tener esta negligencia, este maltrato hacia los demás miembros de la familia, justamente debido a que ellos tienden a arrastrar ciertos traumas o patrones transgeneracionales, que a su mismo, pues, todo este pasado doloroso lo canalizan con sus propios hijos. Ujú. Pongamos un ejemplo, también olvidé comentarles que también me encuentro parte de la clínica de GESIA en el Hospital Navarro, que tiene que ver con toda la parte de la sexualidad y sobre todo también estoy en grupos que sufren de abuso sexual intrafamiliar o extrafamiliar y justamente estos traumas son muy frecuentes, lamentablemente, y uno de los casos que puedo compartirles es que justamente luego se da que cuando los chiquillos llegan ahí al hospital justamente por un abuso sexual, durante los grupos psicoeducativos, durante el grupo terapéutico, van saliendo estos traumas, estos secretos que de alguna manera los cuidadores también los llegan a sufrir. Entonces, cuando no se llega a decir este trauma, pues de alguna manera los familiares tienden a tener conductas también poco apropiadas y que se las transmiten a los chicos. Ejemplo, si la mamá previamente había sufrido de un abuso sexual intrafamiliar, pero lo guarda, pasa la página, dice que no lo quiere trabajar en su respectivo momento. Cuando llega la nueva generación, estas características previas de la mamá como ansiedad, insomnio, depresión, trastornos alimenticios, baja autoestima, todo eso impactan en el desarrollo también de sus hijos y se los van transmitiendo de una manera. Entonces, a partir de ahí se empieza a compartir, digamos, este trauma transgeneracional. Bueno, el efecto transgeneracional del trauma, pues de alguna manera ocurre mediante distintos mecanismos que justamente tienen un impacto en las relaciones de apego con los cuidadores. Puede que sea un apego seguro, apego inseguro, apego ambivalente. También generan un impacto en el parentamiento y funcionamiento familiar, justamente lo que comentábamos hace un momento, que es la parte de la negligencia, la violencia intrafamiliar, todo eso. También la asociación con la enfermedad física o psicológica de los padres. También aquí usualmente la parte de los trastornos psiquiátricos tiende a veces a ser genético. Si la mamá llega a presentar ansiedad, el chico o la chica también presenta un trastorno de ansiedad secundario, se le llama. También uno de los mecanismos es la desconexión o alineación de la familia extensa y también algo que impacta mucho, pues es la cultura y la sociedad de las personas. Estos efectos de alguna manera son exacerbados por la exposición de continuos niveles de ansiedad, de estrés y que también llegan a incluir duelos múltiples y
también otros tipos de pérdidas en las familias y justamente el trauma original de un padre u otro miembro de la familia llega a ser también experimentado. Incluso cuando los niños también tienden a estar como protegidos, donde no se habla mucho del trauma, también se puede llegar a repercutir en ciertas enfermedades o disfuncionalidades familiares. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y bueno, como bien decíamos, también tiene que ver con la comorbilidad de la psiquiatría, ¿no? Que también tiene múltiples trastornos un individuo. Ok, esta parte usualmente se las explico mucho a los papás en el consultorio, que uno como persona individual, pues obviamente crecemos en un ambiente familiar, puede ser funcional, disfuncional, que yo siempre digo que no hay ambientes 100% funcionales, o sea, todos de alguna manera tenemos ciertas características que nos limitan a veces a comportarnos de una manera funcional, pero aquí lo que quiero tratar de decir es que la familia también tiene una personalidad familiar y que justamente esta será transmitida justo a través de esta parte de la epigenética, ujú, que ya vienen los genes, de alguna manera estos comportamientos aprendidos y dependiendo del ambiente familiar en que te desarrolles, puede que se detonen estos comportamientos con mucha más facilidad. En la terapia, luego lo que tratamos de explicar a los progenitores, sobre todo, es cuando llegan, usualmente llegan con la queja hacia el paciente, ¿no? De que es un paciente que pues no pone de su parte, le ponen etiquetas, que es un adicto, que es un drogadicto, que quién sabe qué es lo que pasó para que él tuviera este comportamiento. Entonces, se les empieza a hacer esta parte de la psicoeducación también con que el adolescente de alguna manera de por sí cuando llega a esta etapa tiende a tener un tanto rechazo hacia los padres y se alía un poco más con sus pares, pero justamente para que la familia funja como un factor protector, el adolescente también tiene que tener este sentido de pertenencia a la familia. Si el adolescente no tiene un sentido de pertenencia, va a ser muy complicado que pues se una, digamos así, como al clan familiar, porque de alguna manera cuando estamos dentro de un sistema familiar, adoptamos ciertas reglas, ciertos hábitos, ciertas características que pues nos hacen parte de, y justamente esto es la parte de la terapia familiar sistémica, que aunque solamente atendamos a uno, ese uno mueve a todo el sistema familiar. Ok, bueno, y aquí justamente hablamos de que el biólogo molecular Bruce Lipton justamente demostró que nuestro ADN puede estar afectado tanto por los pensamientos negativos como por los positivos, las creencias y las emociones. De acuerdo con este autor, las emociones de la madre, tales como miedo, rabia, amor y esperanza, entre otros, puede alterar la expresión genética de los descendientes. El niño que experimenta estrés en un ambiente ultrauterino puede volverse más reactivo en situaciones estresantes similares a las que ya vivió con la madre. Justamente digo, este dato no es nuevo, ¿no? De hecho, mañana vamos a tener un taller que vamos a tocar un poco más de este punto, hablando de una película que justamente se puede detonar ciertas características ya cuando un niño nace y que está afectado desde la parte intrauterina. Ujú. Entonces, es importante hacerles ver también a los padres que hay múltiples factores que pueden llevar a ciertos comportamientos de sus hijos, no solamente el estilo de crianza, sino también desde el cuidado intrauterino que se tuvo, la relación de pareja previo al nacimiento de los chicos también, porque de alguna manera altera todo eso. Ahorita ya hay datos en que 3 generaciones previas a nosotros, pues podemos de alguna manera tener este conocimiento del ambiente biológico que se nos desenvuelve, justamente porque, por ejemplo, yo, mujer, estaba todavía bebé, ¿no? En el útero de mi mamá y yo ya tenía prácticamente mis óvulos ahí. Entonces, cuando alguien fecunda y yo tengo un bebé, ese bebé también tiene esta carga como genética de mi abuela, mía y pues obviamente de él. Y bueno, la ciencia epigenética hoy se sabe que solo el 3% del ADN justamente es responsable de esta transmisión únicamente de los rasgos físicos. El resto que antes se le dominaba ADN basura, ahorita no, o basura o no codificante,
Ahorita ya no es así, sino que es responsable justamente de todos estos rasgos de personalidad, de conducta y todo el comportamiento heredado y de las influencias ambientales que nos rodean. Realmente es un dato bastante interesante porque eso también lo usamos como psicoeducación y hacemos un poco más de conciencia a las familias, sobre todo porque luego vienen con una carga muy fuerte de culpabilidad. Entonces, para bajarles esa carga y hacerlos conscientes que no dependen solo de ellos, sino que también de otros factores, primero hay que hacerles conciencia de todas estas partes y ya a través de la conciencia, pues ya viene una transformación de cambio en los pacientes. Ahora todas estas generaciones con el sufrimiento repetitivo de la violencia, la persecución, las adicciones, muchos asesinatos también en el hospital nos llegan familias, pues psicópatas, ¿no? O sea, estos comportamientos heredados luego de que alguien asesina a alguien y la otra generación también y así sucesivamente, realmente es, muy grave lo que sucede. Pero bueno, a veces estas situaciones se quedan como en un tipo de amnesia histórica, ¿no? O sea, como que es un secreto familiar que prácticamente no se habla y este olvido de alguna manera posteriormente puede llegar a manifestar trastornos de ansiedad, estrés postraumático, depresión, conductas disfuncionales, que es cuando la propia persona que pasa por esa situación no lo habla, es cuando se puede detonar también más grave todas estas sintomatologías. Y justamente a eso voy con que el olvido de estos traumas que podemos llegar a pasar, pues más bien es un pseudo olvido, ¿no? Porque prácticamente no se olvidan los traumas que llegamos a tener, más bien tratamos como de pasar hoja y hacer que no sucede nada, y es cuando lamentablemente se empiezan a repetir estos patrones conductuales. Entonces, aquí lo importante es hacerles ver a los pacientes que pues sí hay que hacerlo consciente, hay que verbalizarlo, porque usualmente pasa que o no se dice y sobre todo luego ya es, no se puede ni pensar, ¿no? O sea, porque ya eres desterrado prácticamente del sistema familiar o eres pues sí, como esta parte de la oveja negra, ¿no? De la familia. Entonces, justamente luego esta oveja negra en la terapia familiar sistémica la llamamos, perdón, el chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es la persona que empieza a detonar la sintomatología familiar. Justamente como los demás miembros de la familia solo se lo guardan, no lo platican, solamente está como en el secreto. El chivo expiatorio, que es el paciente con la sintomatología, empieza a detonar todas estas conductas y es cuando la familia voltea a ver de, ay, tú estás mal, está pasando algo. Pero nosotros lo vemos que gracias a esta paciente o a este paciente, la familia se pudo dar cuenta que hay múltiples problemáticas alrededor que se pueden ir abordando. Y bueno, brevemente, todos estos trastornos también de estrés postraumático, pues son las pesadillas, ¿no? Los flashbacks sobre el acontecimiento vivido, por lo que la memoria y sobre todo la memoria guiada por las emociones juega un papel sumamente importante en este trastorno. Y de alguna manera es el mediador esencial entre las marcas epigenéticas en los mecanismos de la memoria. Y bueno, representa un objetivo fundamental para que las investigaciones epigenéticas pretenden explicar la formación de la memoria patológica justamente de este mismo trastorno. Y bueno, hay diferentes mecanismos de transmisión, pero ahorita nada más voy a explicarles brevemente lo que es el modelo familiar. Eh, Justamente numerosos estudios sugieren que los estilos comunicativos disfuncionales en el núcleo familiar son un factor de riesgo bastante alto en esta parte. Ujú. Sobre todo lo que decíamos del silencio, el silencio es muy riesgoso también para muchas familias, ¿no? Y actualmente se podría hablar de esta existencia de estos cuatro estilos de comunicación para que sea un mecanismo de transmisión. Ahorita les voy a puntualizar, o sea, de alguna manera no son los ideales, pero por lo menos el 3 es como el más adecuado si se llega a platicar de este trauma. Ujú. El primero es la comunicación abierta, que prácticamente es cuando el progenitor le cuenta abiertamente, sin filtro ni nada, toda la parte del trauma hacia el niño o hacia el adolescente, ujú, pero
sin ningún objetivo, sin ninguna explicación previa, nada más a veces llega a ser como para victimizarse o a veces también con esta intención de que el adolescente o el niño se prevenga, tratan de platicarles todos estos traumas, pero sin coherencia, sin objetivo alguno. El otro mecanismo de transmisión es el silenciamiento, que como bien decíamos, pues es riesgoso porque cuando no se habla algo, pues no se puede prevenir tampoco. Entonces, el silenciamiento prácticamente es no se habla, no se piensa ni nada. El número tres es esta parte que se llama la revelación modulada. Este es uno de los más viables en dado caso de que pues obviamente se platique el trauma, porque aquí aparte de platicar nada más el trauma o las experiencias un tanto desagradables, aquí también se puede transmitir la capacidad de resiliencia que los familiares pueden llegar a tener o la fortaleza, ¿no? Sobre todo si, a ver, bueno, si yo tuve un problema de adicción, ¿cómo es que salí de ahí? ¿Qué me ayudó? ¿Quién no me ayudó? ¿Hacia dónde puedes ir? O sea, como darles más allá que solamente mencionarles el trauma. Y bueno, el discurso no filtrado, que es el cuarto, también tiene que ver un poco con la falta de coherencia, incongruencia y que nada más decimos las cosas por hablar. Y bueno, aquí más o menos para ir cerrando, la teoría familiar sistémica de Bowen, pues justamente esta nos habla de que es importante comprender todos los conceptos porque nos permite hacer un enfoque un poco más adecuado en la salud familiar en general. Y como bien les decía hace un rato, aquí habla de que aunque uno, por ejemplo, vaya a la terapia, ¿no? No importa que los demás miembros de la familia no acudan, pero a partir de ese miembro que acude empieza a haber un movimiento también en los demás, ¿no? Por ejemplo, si en la familia no hay una, una buena comunicación o que alguien pueda poner límites adecuados, asertivos, si la persona que empieza a ir a terapia empieza a poner límites adecuados, cambia su estilo de comunicación, los demás miembros familiares también sienten ese impacto y de alguna manera cambian esa conducta. Y bueno, como muchos estudios se han encontrado evidencia suficiente sobre el trauma vivido por los padres afecta a sus hijos a niveles tan profundos como la creación de un apego seguro o inseguro con todas las consecuencias psicosociales que conlleva pues todo este desarrollo infantil. Y bueno, para cerrar esta parte de la psicoterapia integrativa, pues justamente es importante, bueno, ahora cómo puedo abordar este trauma si alguien me llega a esta sesión, ¿no? Esta psicoterapia integrativa pues tiene múltiples modelos de terapia, desde la cognitivo-conductual, inclusive la parte de psicodinámica, pero también la parte de la terapia familiar y se conforma en cuatro ámbitos, que es el cognitivo, el conductual, fisiológico y afectivo. Esta terapia, el objetivo que tiene más que nada es unificar la parte entre cuerpo y mente, ¿no? O sea, que ellos puedan identificar estas sensaciones, sobre todo el ámbito cognitivo, ayuda a identificar estos pensamientos irracionales, que ellos puedan evaluarlos y sobre todo interpretarlos y saber qué hacer, ¿no? Justamente para planificar estas estrategias. Nosotros en el hospital, o bueno, me atrevo a decir que yo no tratamos siempre de interpretar todas las cosas, porque solamente se queda en la interpretación y no aterrizamos realmente como el objetivo de la terapia. O sea, sí nos basamos en esta parte de las hipótesis, de que yo interpreto y todo, pero más bien tratamos de clarificar con las familias y tratamos de corregir estas, bueno, si nuestra hipótesis es correcta o no, y vamos aterrizando esa parte. En el ámbito conductual, pues ayudamos al paciente a implementar nuevas conductas que pues ayudan a disminuir estas conductas negativas anteriores. Sobre todo aquí ocupamos, o bueno, por lo menos yo llego a ocupar mucho aquí combinado con la parte de análisis conductual aplicado, justamente sobre todo para pacientes que tienen TDA o trastorno oposicionista desafiante, que nos enfocamos más que nada como a la conducta, ¿no? Conducta, consecuencia, y ya después vamos viendo otros factores. El ámbito fisiológico, pues ayuda a seguir realizando todas estas acciones físicas con el fin de conducirlas a una experiencia un poco más profunda y reduciendo todas estas antiguas creencias, sino más bien clarificándolo. Y por último, el ámbito afectivo, pues ayuda a revisar todas estas experiencias afectivas que llegan a tener y a enfrentarlas de otra manera, dando todos estos recursos que antes carecían a través de toda esta parte también de la
psicoeducación, ¿ok? Entonces, bueno, este es como dato, ¿no? Que justamente nuestras familias tenemos que hacerles ver que sus problemáticas no es solamente de la noche a la mañana, sino que hay múltiples factores que influyen en esta parte de los trastornos y eso ayuda mucho a poderlos concientizar de la sintomatología y de su dinámica familiar. Muchas gracias. Vayan guardando sus preguntas al final de la presentación. Nos va a dar mucho gusto su participación también. Y ahora les voy a presentar al maestro, Tito, al maestro Juan Carlos Quiroz Valdés. Él es psicólogo clínico y terapeuta familiar. Hizo su maestría en la Universidad Lucerna de Psicología Clínica y un diplomado en terapia psicoanalítica en niños y adolescentes en el Hospital Juan N. Navarro. Su experiencia laboral es en el Hospital Juan N. Navarro desde 2014 y en el área de recursos humanos también estuvo. Su experiencia profesional es en terapia familiar, terapia grupal, contención en crisis y supervisión de casos clínicos. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola, muy buenos días todavía, Televisión. Bueno, muchísimas gracias por asistir con nosotros y estarnos acompañando en esta ponencia tan importante. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia del vínculo parental. ¿Por qué escogí este tema? Porque, bueno, dentro, como lo comentaba la maestra Jocelyn, que nosotros día con día en el consultorio nos llegan diferentes familias problemáticas. Uno del problema, obviamente, seguido es el problema que hay del vínculo parental con nuestros hijos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿por qué la importancia de la familia? Voy a hablar un poquito de la familia. ¿Por qué la familia es la célula básica del tejido social o el nuevo grupo social encargado de que el individuo tenga un proceso de socialización en el cual se insertan los niños dentro del sistema? ¿Qué nos quiere decir esta parte? Que obviamente nosotros o nuestros hijos, el primer grupo donde él va a crecer y va a tener contacto social es con la familia, ¿sí? Eso es lo que nos habla ahí. Ahí vamos a aprender obviamente a tener habilidades sociales, habilidades afectivas, a manejo de emociones. Entonces creo que la primera cédula que nos encontramos nosotros es con la familia, ¿sí? Bueno, les voy a explicar un poquito cómo está compuesto un sistema familiar. Sí, está compuesto por 4 subsistemas. El primer subsistema que es importante es el conyugal. Parte del sistema conyugal tiene que ver con esta parte de la pareja. Este rol de este subsistema tiene que ver con cosas de pareja. Cómo se comunican, cómo llegan a acuerdos, cómo se muestran afecto entre ellos, cómo hacen cosas directamente de pareja. El siguiente subsistema es el parental, donde, bueno, ahí donde intervienen los papás. Esta parte de este subsistema trabaja, son como proveedores, donde obviamente tienen que cuidar y obviamente todas las necesidades de nuestros hijos, ¿no? ¿Cuáles son todas las necesidades de nuestros hijos? Bueno, esta parte afectiva, esta parte material, donde hay una casa, donde haya comida, donde haya escuela, donde haya salud, donde haya esta parte de diversión, ¿sí? Esta parte. Bueno, es importante esta parte de su sistema parental con el conyugal porque, bueno, si hay una buena relación conyugal, esta parte del subsistema parental obviamente va a funcionar muy bien, muy asertivamente. El siguiente subsistema es el fraternal. El fraternal tiene que ver con esta parte de los hermanos. Aquí en esta parte del subsistema es como los hermanos van a aprender a comunicarse, van a aprender a resolver entre ellos algunas situaciones difíciles. Normalmente, creo que en algunas familias, y no en todas, hay problemáticas con los hermanos, ¿no? De repente que no se llevan bien, de repente siento que mis papás te quieren más que a mí, de repente, ¿por qué agarraste mis cosas? Y bueno, creo que esta parte desde ahí, este primer contacto entre ellos es para arreglar algunas situaciones entre ellos. Normalmente, de repente llegan al consultorio y los papás se ponen como si fueran como un árbitro, como si fueran un referee, ¿no? Ellos quieren arreglar los problemas entre los papás, perdón, entre los hermanos, y bueno, se hace ahí algo caótico, ¿no?
Pero bueno, creo que llevando bien esta parte de este subsistema fraternal, creo que es empezar a trabajar esta parte donde los chicos empiezan a resolver problemas entre ellos. ¿Y qué va a ayudar esta parte? Que empiecen a comunicarse, a arreglar problemas entre ellos, cuando, bueno, se encuentren en otro contexto, como es el trabajo, como es la escuela, como es con amigos, obviamente van a tener éxito en esta parte. Bueno, el siguiente subsistema viene siendo el filial. Este subsistema tiene que ver con esta parte, cómo nos relacionamos nosotros con nuestros papás. ¿Sí? Esta parte de repente no ponemos, a veces he escuchado a papás decir, bueno, yo trato a mi hijo como si fuera mi amigo, ¿sí? Y no hay esta parte como de división. Aquí lo recomendable es que obviamente haya esta línea, obviamente este límite de decir, yo soy tu papá, tú eres el hijo, entonces no debemos de pasar esa frontera. ¿Ok? Creo que es importante que en este subsistema quede bien claro que obviamente ellos pueden expresar cuando no están de acuerdo con algunas situaciones en casa, con algunas situaciones o problemáticas que estén viviendo en la escuela. Entonces creo que esta parte es obviamente trabajarla y es directamente también trabajo de esta cuestión de la parte parental. Bueno, ¿qué es el vínculo afectivo? Bueno, es la conexión o relación que se da entre padres e hijos y que pueden ayudar a la autoestima o desarrollo del niño. Bueno, esta parte del vínculo afectivo, pues no se da de la noche a la mañana. Esta parte del vínculo afectivo se va construyendo día a día, paulatinamente, ¿sí? Esto se empieza a dar desde el embarazo, ¿no? Cuando la mamá está embarazada, desde ahí se empieza. No, no, hasta el último yo tengo paciente, pero hasta las 2. ¿De 2 a 3? ¿Y de 3? Oh, ya escucho voces. No, bueno, perdón, bueno, esta parte viene esta donde hoy antes se va construyendo esta parte del vínculo afectivo, donde, pues se viene desde el embarazo, ¿no? Más adelante explicaré, exactamente más o menos cómo se viene manejando esta parte, ¿ok? Listo. Ok. Bueno, ¿cómo se hace la construcción de un vínculo? Bueno, construir un vínculo requiere tiempo, interés y cuidado mutuo. Dado que los vínculos se crean en los primeros años de vida, son esenciales en la construcción de nuestra identidad, en el desarrollo cognitivo, cómo vemos al mundo que nos rodea y cómo interpretamos las relaciones. En el desarrollo social, cómo reaccionamos ante situaciones que se nos presentan y cómo nos relacionamos con los demás. Bueno, esta parte nos dice cómo vamos construyendo un vínculo es en base a estos subsistemas familiares, ¿no? Cada quien debe de ir identificando cuál es el rol en la familia, ¿sí? Donde obviamente no haya un tipo de crianza autoritaria, no haya un tipo de crianza negligente, no hay un tipo de crianza permisiva, ¿no? Creo que vamos a ir construyendo poquito a poquito esta parte. Dentro del sistema como padres debemos ir manejando eh, que nuestros hijos sean escuchados, que no sean juzgados, ¿sí? Esta parte nos va a ir ayudando a construir un vínculo, ¿ok? Bueno, ¿cómo se da el vínculo? Bueno, normalmente me gustaría empezar desde la construcción de una pareja, cuando obviamente tenemos una pareja, somos novios, desde ahí se va construyendo este vínculo, ¿no? ¿Cómo se va construyendo este vínculo? En base, obviamente, de comunicación asertiva, de llegar a acuerdos, una relación de respeto, una relación de libertad, ¿sí? Posteriormente, bueno, si más adelante quieren formar un hogar, lo van a formar y bueno, viene posteriormente la planeación de los hijos. Desafortunadamente, en el consultorio llegan familias, ya que cuando uno hace la entrevista o pregunta cómo se conocieron, cómo fue que tomaron la decisión de tener hijos o de formar una familia, pues la mayor parte de las familias nos comunican, bueno, es que nosotros no teníamos pensado en tener hijos, nosotros no teníamos pensado vivir juntos, bueno, pues salí embarazada, ¿no? Y es como por eso, por presión de mis papás, pues, obviamente responsable, pues, me tuve que casar, me tuve que obviamente esta parte, ¿no? En el segundo hijo, pues bueno, el control no me funcionó y bueno, entonces desde ahí creo que desde ahí ya se va dando algo de distorsión en los vínculos ahí, ¿no? Desde el noviazgo, ¿sí? Bueno, cuando es esta parte, buenamente, cuando se va planeando y se van planeando los hijos, obviamente los resultados son totalmente diferentes.
Dentro del sistema parental, obviamente, bueno, quiero comentar esta parte, dentro de la parte prenatal y postnatal, como les comentaba en la diapositiva pasada, desde el embarazo es como se va dando el vínculo, ¿no? El vínculo se establece ya desde que el niño o niña está en el vientre de su madre. Los cuidados de esta son sumamente importantes. Por ellos, la madre necesita atención, cuidado y acompañamiento durante el embarazo. En este punto juega un rol muy importante la pareja. Lo que comentaba, si hicimos un buen vínculo con la pareja en el noviazgo, en el matrimonio tiene que ser igual, ¿sí? En este caso, el papel del esposo juega algo mucho, muy importante. Desde acompañarla al doctor, desde acompañarlas a sus citas, desde hacer estudios, de hacer todo lo que se requiera en cuanto al embarazo, está muy bien. En este momento es un proceso, obviamente, para la mamá un poco complejo porque de repente hay cambios hormonales en cuanto a estados de ánimo, en cuanto obviamente no tiene ánimos a veces de nada, se cansa, pues los antojos, ¿no? De repente las náuseas. Entonces creo que es importante ahí la intervención de la pareja, ¿no? Creo que desde ahí se va dando este vínculo. Como lo comentaba la maestra Jocelyn, creo que desde ahí, desde el embarazo, obviamente el niño o el bebé va resintiendo el estado de ánimo de la mamá. Para sí mismo también va escuchando al papá, ¿no? De repente cuando escucha a papá, que de repente le acaricia el vientre a la mamá. Entonces creo que desde ahí empezamos a construir este vínculo, ¿no? De ahí el bebé va recibiendo este vínculo con ambos padres, ¿sí? Bueno, como lo comentaba, bueno, en prenatal viene siendo cuidado durante el embarazo. Ya cuando es postnatal, cuando nace el bebé, pues viene este contacto con la mamá, ¿no? Tiene este contacto de piel con piel, tiene este contacto de la mirada, ¿no? Realmente, sí. Viene esta parte de amamantarlo, de darle de comer, de cuidarlo. Pues también el papá ahí juega también otro papel importante, ¿no? Obviamente el papá funciona de otra manera, pero también obviamente cuando el bebé ya escucha la voz del papá, cuando el bebé es la única manera que puede comunicarse en ese momento es a través del llanto, ¿no? Entonces cuando los papás cubren esas necesidades, el bebé va obviamente a estar tranquilo, a estar seguro, se va a sentir con mucha seguridad, ¿ok? Bueno, dentro de esta etapa de prenatal y postnatal, bueno, vienen las siguientes etapas que vienen siendo la preescolar y la escolar y la adolescencia. Bueno, en estas etapas obviamente pues no puede cambiar el trato obviamente de los papás hacia el bebé. Bueno, en este caso ya es un niño, hay que seguir cubriendo las necesidades, pero obviamente ahorita las necesidades van a ir cambiando, ¿no? En esta parte, pues esto obviamente ya es empezar a educarlo, es empezar a jugar con él, brindar atención, escucharlo, brindarle tiempo de calidad a él. Más adelante les voy a platicar con una investigación sobre el tiempo de calidad, ¿sí? Y bueno, dentro de la adolescencia, pues bueno, entra otra parte de que hay que comunicarnos con él, hay que negociar con ellos, hay que llegar a acuerdos con ellos, ¿sí? No cambia nada, lo único que cambia obviamente es esta parte que el chico ya empieza a ser un poco independiente, pero no debe de cambiar esta parte de la mirada, no tenía por qué cambiar esta parte del contacto, obviamente de piel con piel, ¿sí? De esta parte afectiva, ¿sí? No tendría por qué cambiar, hay que seguir cubriendo estas necesidades, ¿sí? Bueno, dentro de este sistema parental, la función es educar, ¿no? Esta parte, esto es un proceso que tiene como objetivo formar a los hijos, enseñarles a vivir y convivir a partir de adquirir conocimiento. Adquirir conocimiento no nada más es la escuela, ¿no? Y a través de nuestra educación es obviamente brindarles estos conocimientos en los cuales ellos pues, tengan desde decir buenos días, gracias, buenas tardes, que puedan participar con algunos, obviamente, labores en casa, ¿no? Desde que se hagan responsables desde sus recámaras, desde que se hagan responsables, obviamente, de su cuidado personal, todo ese tipo de cosas. Esas son habilidades, obviamente, que les van a ayudar a ellos, ¿sí? Pues, crear valores, obviamente, pues como el respeto, la honestidad, la responsabilidad. Esos valores siempre se van a adquirir desde la casa, ¿ok? Que reconozcan sus emociones y sepan expresarlas. Bueno, creo que es importante que ellos sepan identificar sus emociones, que en esta parte en casa tenga yo la oportunidad de enojarme y no lo vean así como algo malo o algo reprimido, ¿no? Tienes derecho a enojarte, sí, pero también tienes derecho a expresarla.
¿Cómo? Obviamente es como vamos a nosotros a darles este seguimiento, ¿sí? Que desarrollen un criterio propio, bueno, es obviamente que ellos tengan un propio criterio, que ellos puedan opinar, que ellos puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, ¿no? Y asumir las responsabilidades de sus decisiones, bueno, realmente irles obviamente manejando esta parte donde ellos, pues tienes alguna conducta, algún acto, pues eso va a tener una consecuencia tanto positiva como negativa, ¿no? Y les enseñando esta parte. Todos estos puntos que estoy explicando les va a dar obviamente un resultado de un vínculo afectivo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la importancia del vínculo parental? Bueno, nuestros hijos van a permitir desarrollarse adecuadamente en el medio que lo rodea. Normalmente, los chicos empiezan a tener, no todos, pero normalmente los que llegan al consultorio tienen muchos problemas sociales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que de repente son obviamente bulleados, ¿sí? De repente los papás ni se enteran. Me ha tocado en el consultorio que lleva un año el niño sin entrar a la escuela y los papás no sabían, ¿sí? Lleva como 2, 3 meses el chico que lo están bulleando, que le roban sus cosas de su mochila. Me ha tocado que hasta orinan la mochila de algunos compañeros, ¿sí? Me ha tocado demasiadas cosas. Entonces, obviamente, cuando hay un vínculo, obviamente, parental bien definido, obviamente, los chicos van a tener estas herramientas para poder, obviamente, defenderse, ¿sí? Entonces, en cualquier medio que los esté rodeando. ¿Ok? Bueno, estamos hablando que esto mismo va a ayudar a que construyan su autoestima, donde va a tener seguridad y confianza en ellos, ¿no? Obviamente van a tener habilidades para aprender cosas nuevas, donde ellos puedan tener interés en aprender no nomás la parte académica, sino que también puedan aprender otras actividades que ellos deseen, como, no sé, pueden ser artísticas, pueden ser deportivas, ¿sí? Bueno, desarrollar buenas habilidades sociales, lo que yo comentaba, esta parte donde ellos puedan, en cualquier contexto que ellos estén, puedan interactuar con cualquier persona, donde puedan interactuar con pares, pueden interactuar y con maestros, donde puedan respetar reglas, puedan seguir y límites también, ¿no? Regular sus emociones, bueno, ellos van a aprender esta parte a regular sus emociones, bueno, tengo derecho a enojarme, bueno, tengo derecho también a regular esta parte, ¿no? Bueno, y esta parte, todo este conjunto, bueno, tienden a ser personas más alegres y más cálidas, ¿sí? Ok, les platicaba hace un momento sobre, hay una investigación que se hizo en el 2004, cuya investigación era promover los aprendizajes y la participación paterna en actividades en el hogar. Les comentan, escogen a determinada población y obviamente les dicen únicamente tienes que pasar 15 minutos con tus hijos haciendo actividades académicas y haciendo actividades del hogar. Obviamente lo hacen, bueno, y los resultados que arrojan en cuanto a esta investigación, mejoras en el comportamiento académico y social de los estudiantes y en las habilidades de comunicación entre los padres e hijos. Entonces fue sorprendente para la escuela estos resultados porque tanto conductualmente como académicamente, obviamente hubo buenos resultados, ¿sí? Nomás dedicándoles 15 minutos al día, ¿sí? Bueno, hay consecuencias, ¿no? De no construir un buen vínculo parental. Bueno, hablamos de una autoestima baja, ¿no? Realmente esto es obviamente peligroso, esta autoestima baja, porque, bueno, van a ser bulleados, van a ser obviamente querer pertenecer a un grupo donde van a tener que hacer cosas donde ellos no las quieran hacer, ¿sí? Pues va a haber problemas escolares, va a haber problemas conductuales, problemas de aprovechamientos bajos, ¿sí? Va a haber un riesgo en cuanto a las adicciones por pertenecer a un grupo o algo, pues oye, tienes que fumar marihuana, tienes que inhalar cocaína, tienes que fumar, tienes que tomar, entonces obviamente pues va a caer, está en riesgo en caer en algunas adicciones, ¿no? Y bueno, va a tener conductas problemáticas disruptivas, va a tener reacciones inapropiadas ante el conflicto, perdón, falta de habilidades sociales, miedo al abandono, ¿no? De repente, normalmente los papás, yo ahorita trabajo papá y mamá y están fuera de casa entre 8 y 10 horas. Hay muchos chicos que se encuentran solos en casa, ¿sí? O cuidador viene siendo la abuelita o el abuelito o la tía o la vecina, ¿no?
pero normalmente todo el tiempo están solos. ¿Sí? Hay una desconfianza en general. Y bueno, aquí esta problemática ante no conseguir un buen vínculo puede desarrollarse un trastorno disocial. ¿Sí? No necesariamente es el problema, hay también otros factores importantes que pueden desarrollar trastornos disociales, ¿sí? Como puede ser genéticos, como puede ser esta parte, obviamente, este contexto puede ser también una creencia, obviamente, autoritaria, donde hay mucha violencia, pero bueno, no quiero que nada más sea esta parte. Hay otros factores importantes en los cuales se puede desarrollar estos trastornos disociales. Bueno, aquí recomendamos algunas estrategias. Siempre comento aquí con los papás. Bueno, tener bien establecidos los roles familiares. Volvemos a esta parte de los sistemas familiares. De repente el papá me ha tocado que está jugando Xbox. El papá tiene 38, 40 años y el papá pues se va con los amigos a tomar. De repente está jugando Xbox. La mamá pues está haciendo las labores de la casa. El chico a veces se tiene que ir a trabajar y el papá pues no cuenta absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que podamos definir bien los roles en cuanto a la casa, qué lugar ocupamos, creo que es bastante importante. Bueno, dentro de los límites, si no más al interior de la familia deben de ser obviamente pues para todos, ¿no? Realmente, de repente, he escuchado a algunos familias que dicen no se despega del celular todo el día o del iPad, ¿sí? O del Xbox, pero bueno, el papá está haciendo lo mismo, está también en la consola, está en el celular, está con los amigos, o sea, pues no, pero las reglas nada más son para ti. Yo soy el papá y a mí no aplican estas reglas, ¿no? Entonces creo que es importante que también estas normas al interior de la familia sean totalmente consideradas. La comunicación asertiva, bueno, el que puedan tener alguna comunicación asertiva con sus hijos, eso ayuda muchísimo, ¿no? De repente hay chicos que los he escuchado que no me acerco a mi papá o a mi mamá porque lejos de recibir algún consejo, alguna sugerencia, pues llegan y me regañan o me quitan el celular o me castigan, pues mejor no lo hago, mejor yo lo soluciono como yo pueda, ¿no? O acuden a otras personas que, bueno, termina siendo algo disturbio para ellos, ¿no? Bueno, aquí la recomendación que siempre hago es obviamente un tipo de crianza, ¿no? Lo que comentaba, que no sea una crianza autoritaria, que no sea una crianza negligente, permisiva, sobreprotectora. Normalmente lo que recomiendo es un tipo de crianza democrática. Es un tipo de crianza democrática, obviamente, donde podemos acercarnos a nuestros hijos, obviamente a escucharlos, ¿sí? Cuáles son lo que sienten, qué es lo que piensan, cómo les va en la escuela, donde pueda tener un tiempo de calidad con ellos en casa, desde poder jugar un juego de mesa, alguna serie de televisión, ir al parque, eh, vaya, interesarme en sus cosas obviamente personales de ellos, ¿sí? Y bueno, lo que hablaba del tiempo de calidad, eso va a ser obviamente bien importante, porque de repente llegan algunos papás, aquí traigo a mi hijo, a mi hija, y compónganmelo, ¿no? Porque él es el que está mal, ¿no? Realmente, y pues no es así, realmente checamos todo el sistema familiar y bueno, checamos toda la dinámica familiar y bueno, nos encontramos con estos temas, obviamente, donde ellos no pasan tiempo de calidad con ellos, ¿sí? Bueno, creo que terminé. Le agradecemos mucho al maestro Juan Carlos y esperemos estén anotando su pregunta. Ahora va la exposición que preparé en esta ocasión para ustedes. Decidí preparar esta exposición para ustedes porque cada año quiero traerles cosas diferentes o nuevas que nos están sucediendo en el hospital. Lo novedoso para mí fue a partir de 2021 que en lugar de que llegaran los papás a quejarse de los niños, ahora los niños llegan a quejarse de los papás y muchos de ellos me dicen, doctora, mi mamá todo el día está en el celular y mi papá todo el día está en el celular, no me oye, no está conmigo, no sabe qué necesito. Dicen que me oyen, pero no me oyen. Incluso a la hora de la comida está en el celular. Hace poco, incluso un chiquito me decía, le dijo a su mamá, mamá, ¿cómo quisiera ser tu celular? Pero se lo dijo así, con un deseo de realmente volverse el celular de la mamá. Fíjese, señor, o sea, ¿qué está sucediendo dentro de casa? Que el celular ha venido a tener el lugar más importante en la vida de nosotros.
Levanten la mano todos aquellos que traigan hoy su celular con ustedes. Y si a alguno se le hubiera olvidado el celular en su casa, ¿cómo se sentirían? A lo mejor ni estarían aquí, se hubieran regresado a su casa por el celular. Quiero iniciar con eso porque creo yo que fue un factor fundamental durante la pandemia para que aumentaran las conductas sociopáticas muy graves entre los niños. Jean-Paul Sartre, en su libro La náusea, menciona que en las épocas de crisis se gestan los monstruos. Y él de lo que hablaba es que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial surgió un genocida terrible como Hitler, como Lenin, como Stalin, como terribles personas que ocasionaron mucho daño a la humanidad. ¿Qué sucedió en esas crisis que se gestaron ese tipo de personas? Lo que yo empecé a ver en la terapia familiar es que llegaban papás y me decían, fíjese que mis dos niños estaban peleando en la sala. Yo estaba obviamente en mi celular y les decía, ya esténse quietos, no se peleen. De pronto vi que los dos niños salieron corriendo y regresaron cada uno con un cuchillo de la cocina y se empezaron a atacar. Yo me meto para quererlos separar y obviamente me rajan todo a mí, hasta me enseñan las cicatrices, hasta que los logro separar. Un niño de 8 y 6 años. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Antes nunca me había tocado oír que los niños se pelearan y fueran por un cuchillo. ¿De dónde les surgió la idea de ir por un cuchillo? Antes pues era con los puños o utilizaban algún juguete para lastimarse entre ellos, pero no acudir con un cuchillo. Después me llega otra familia donde el papá me dice, estoy regañando a mi hijo por sus calificaciones y de pronto me deja hablando solo, regresa con un cuchillo y me empieza a acuchillar. Yo lo logro contener porque es un niño de 12 años y cuando le digo, ¿qué planeabas hacer? Hijo, matarte a ti y cuando llegara mi mamá, mi mamá. Entonces, doctora, dígame qué hago. Yo misma me quedo sorprendida de esto, pero bueno, lo más grave es cuando ya llega conmigo una familia con una niña de 12 años que ya había asesinado a su hermanito con 32 puñaladas. Después de las 32 puñaladas lo asfixió o decidió asfixiarlo aparte por si había quedado vivo después de las 32 puñaladas. Eh, Todos estos niños, obviamente ninguno estuvo en un proceso legal, porque en el caso de la niña, cuando la policía llegó, la niña se había bañado, se había cambiado de ropa, la ropa no la encontraron los policías ni los papás, la ropa ensangrentada, sino hasta meses después. Pero cuando llegó la policía, la niña dijo que no recordaba nada, que ella no sabía qué había pasado y obviamente se consideró que había sido un brote psicótico y así es como llegó al hospital. Ujú. Ya estando en el hospital, la niña no sabe que ella efectivamente había planeado cómo, cuándo y dónde asesinar a su hermanito y que el disparador había sido que ese día la mamá le había quitado el celular. Aparentemente ese había sido el disparador, ¿no? La había dejado sin celular ese día, esa noche, y había sido el día que ella había decidido llevar a cabo ese plan que ya tenía. Pero eso, bueno, lo abre hasta que está en la consulta y aunque todo esto se le hizo saber a un juez que llevaba el caso, como este proceso ya se había cerrado, pues ustedes saben que a nadie lo pueden juzgar dos veces por el mismo delito. Y aunque no se le había hecho un juicio como tal por ser menor de edad, los menores de 16 años no se les juzga como adultos. Y la niña en la terapia familiar lo que abrió es que eh, no se arrepentía de lo que había pasado, que lo había hecho porque era su única debilidad, su hermanito, y que se había dado cuenta que sí podía volver a repetirlo. Ante esto, pues yo me vi con el problema de esto no me lo enseñaron a mí en ninguna maestría, yo no sé qué hacer con esta familia, no sé cómo intervenir con esta niña, incluso de pronto las miradas que me dirigía la niña a mí me producían miedo. Eh, Tengo la oportunidad de supervisar cada 15 días con mis compañeros de terapia familiar y también con los médicos y psicólogos que le estaban atendiendo en el hospital y todos estábamos sorprendidos de ver estas reacciones en esta pequeña y a partir de ahí es que dije, bueno, quiero llevarlo a un foro público de qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos nosotros abordando y también ver ustedes qué opinan sobre estos casos que cada vez se nos están presentando más y más frecuentemente. Hace 15 días se me presenta un caso también de una niña que decide matar a los papás y en la noche les roció abajo del colchón aceite y le prendió fuego a la cama. Porque fue aceite, no se incendió rápidamente la cama. Si había puesto gasolina o otra cosa, pues sí los quema. Alcanzaron a despertar los papás y cuando salen del cuarto, la niña ya estaba con un cuchillo, a cuchillar al papá. La mamá
recoge a uno de los hermanitos, pero ella traía aparte un cúter con el que trata de matar a la mamá, pero bueno, logran salirse la mamá y los hermanitos, y así es como es detenida, y también al detenerla la niña dice que no recuerda absolutamente nada, no sabe cómo sucedió eso, que obviamente no hubo planeación, pero pues nos quedamos, bueno, y le prendió fuego a la cama, estaba esperándolos afuera, y la niña dice que no recuerda nada todavía hasta este momento, ¿no? ¿Qué tan seguro es dejarla o no salir de hospitalización para que regrese con los papás? Que los papás además, déjenme decirles que en muchos de estos casos, pues están como lo vimos en las presentaciones anteriores, en la negación, seguir guardando secretos de otros problemas que ha habido familiares y en el deseo de estar con sus hijos, porque dicen es que lo quiero. Bueno, vamos a ver en estas manifestaciones de cariño si han sido o no, tomando en cuenta ya las presentaciones anteriores, han sido formas sanas y eh, funcionales para la familia y para el pequeño. Vamos con la siguiente. ¿Es con esta? Ah, con esta. El genio de la razón produce monstruos, o sea, como ven, quiero empezar con este personaje, yo sé que muchos no lo conocen porque son muy jóvenes, pero era una pequeñita de 3 años que era terrible, terrible, usaba pistola, intentaba matar siempre al que la trae cargando, y cuando le decía el papá que por qué hacía esto, decía, ustedes ya saben cómo son, ¿por qué me dejan sola? Y eso es lo que yo les digo a los papás. Bueno, si usted ya sabe cómo es su hijo, si usted misma me dijo que intentó prender el colchón para quemarlo, ¿por qué la sigue dejando ahora sola con los hermanitos? Vamos a ver una pequeña parte. Dame el grillo y tú bájame. Eso no se hace. Sí, que te quede por desgraciado. Cuando sea grande, lo voy a matar. Si dices eso, el grillito no te va a volver a cantar más. Tú también te lo dices. ¿Yo? Pero yo soy hombre. Y yo también cuando crezca voy a ser hombre como tú, ¿verdad? No, hijita, tú eres mujer. No quiero, soy hombre y voy a matar gente. Y primero a este viejo cochino. Ya ves, anoche me dejó sola y ya sabe que siempre me porto mal. Toma. Hijita, ¿quién te dio su pistola? Se la robé al ronco cuando se durmió. Mañosa, presta acá. No. No juegues, está martillada, puede estar cargada. Está. Defiéndete. No me apuntes, dámela. Quítamela si eres macho. Hija. ¿Por qué lloras? ¿Es porque te asustaste? No, porque no te vi. Y yo ya estoy cansado de servirle de niñera. Para mí que es ella la que te cuida a ti, ¿verdad, Tucita? Sí, cuando yo sea grande, lo voy a matar. Ay, Ah, se me olvidó. Toma, te traje esta muñeca. ¿y yo para qué quiero eso? ¿Cómo, para qué? ¿Para que juegue? Eso es para las viejas y yo soy muy macho. Ok, bueno. Pues así como nosotros nos reímos viendo esta escena, el problema es que en las familias, cuando empiezan así chiquitos a decirles esta serie de cosas, a decirles que los van a matar, a golpear a los papás se ríen. Ajá. Ay, mira este niño, qué ocurrencias tiene. Y la realidad es que estas ocurrencias se están volviendo realidad cada vez en etapas más tempranas de la vida de los niños, porque son estimuladas por los medios de comunicación que están viendo estos pequeños, por los juegos de video que están jugando, que son juegos cada vez más mortales, donde lo que se estimula más es lo relacionado con la muerte. Los programas de anime que ven los niños, esta niña que mató al hermanito, uno de sus preferidos era una personaje de anime que corta cabezas, es especialista cortando cabezas, ¿no? Cuando me enseñan las caricaturas que ve, y muchas de ellas los papás ni siquiera saben qué es lo que están viendo sus hijos. Ujú. Muy bien. El ambiente familiar durante la pandemia se volvió caótico.
hubo una desestructuración total, en donde no había horarios para dormir, no había horarios para alimentarse, los hábitos de la vida cotidiana se perdieron, incluso el poner y quitarse la pijama, se perdió, son de las cosas que nosotros revisamos en la terapia familiar, cuáles son los hábitos, las costumbres familiares del día a día, y vimos que a partir de la pandemia muchos de estos se perdieron y no se han recuperado todavía actualmente. A través del Internet, las familias distraían, pero no de forma unida y conviviendo a los miembros de la familia, sino generalmente cada quien con su celular. Actualmente, el regalo que más piden los niños es un celular y es el regalo que más se compra ahora para Navidad, para Reyes o para los cumpleaños de los niños, aún para niños muy pequeños. Y cuando no es eso, pues es la tablet la que les dan o el celular con programas aparentemente para bebés. Y ustedes lo pueden ver en cualquier lado que vayan, los bebés hasta de 6 meses ya les ponen con un aparato en su carrito para que se estén distrayendo aparentemente con lo que están viendo en estos aparatos. Esto ha favorecido que las familias no convivan entre ellos, no compartan, no jueguen. Es raro ya el papá que juega con sus hijos. Les compran juguetes, pero no juegan con ellos. Es a través del juego que se crea un buen vínculo con las personas, porque el juego distrae, divierte, hace que las personas saquen también ahí sus problemas, sus dudas, sus vicios de carácter y estos se puedan corregir a tiempo. No hubo control ni hay control de lo que hacen y ven los niños. Incluso muchos papás me dicen que tienen ahora esa app de Family Search, pero que los niños ya la saben desinstalar de su celular. Le digo, bueno, pues cámbiale la clave a su celular para que no pueda entrar y desinstalarlo. ¿Qué está sucediendo con los papás? Ujú, que no pueden tener el control y como no lo pueden tener, pues ya lo dejan abierto. Pues no puedo, doctora, ni modo, no sé a qué hora se duerme, ya no sé hasta qué horas está en el celular ni a qué páginas está entrando. Y no le puedo quitar el celular porque me golpea el niño. Entonces, ¿qué está sucediendo dentro de casa? Que un aparato de comunicación se volvió un juguete, no es un juguete, no es de uso particular de los niños. Yo a los niños se los digo, este teléfono no es tuyo, tus papás no es un juguete como los otros que tienen, es para comunicarse contigo, es para que puedas hacer tu tarea, es para que puedas tener algunos momentos de ocio y diversión, pero no es tuyo, es de los papás. Yo creo que esto es muy importante que ustedes lo tengan presente y se los hagan saber a sus hijos, que esos aparatos no son de ellos, son de ustedes y ustedes se los prestan, porque si ellos lo consideran de su propiedad, muchos dicen que ya es una invasión de su vida íntima y que hasta los van a demandar a derechos humanos y demás porque están invadiendo la vida íntima de los niños y los adolescentes, ¿no? Eh, los animes, como les decía, que están viendo los niños, no son los adecuados para ellos. Se incrementó también la infidelidad virtual entre los adultos ahora en la pandemia, cuando muchos decían, pero ¿cómo si estaban todos encerrados? Bueno, pues si ustedes ven las estadísticas, se incrementó muchísimo y además ahora ha habido muchos divorcios o separaciones por infidelidad virtual, o sea, gente que ni siquiera conocieron, a lo mejor que ni siquiera le han visto la cara, que ha sido solo nada más algunos mensajes y ya se considera un problema grave de infidelidad. Y esto ha llevado también a que haya crisis familiares importantes en la familia y esto se está manifestando también en ese descuido que hay en la crianza de los niños, ¿no? Mm, la venta de artículos suntuarios se incrementó como nunca en la historia. Tiendas como Walmart tuvieron excedentes de ventas que nunca habían tenido a partir de 2020. O sea, estar en Internet, comprar por Internet, distraerse por Internet y vivir a través del Internet se incrementó de forma exponencial. ¿Qué lleva a que un niño desarrolle este tipo de conductas? ¿Qué es lo que nos preguntamos ahora todos los días, cada vez que atendemos una familia de ese tipo? La nula convivencia familiar, y me atrevo a decir nula, porque los papás se están limitando a ser pues, como los nanos o cuidadores de los niños. Les digo, son 5 miembros o 3 o 4 que viven en la misma casa, pero no son de la misma familia, porque incluso los alimentos lo hacen ya los niños en su cuarto. Muchos papás me dicen, es que no quiere comer con nosotros. Entonces, se lleva la comida a su cuarto, pero no se lo permitan, para eso hay un comedor, deben comer todos juntos y sin televisión y sin celular presente.
pero no lo están haciendo las familias. Todo este caos que se gestó en la pandemia ha continuado hasta este momento. Entonces, yo los invito a que cuando tengan algún paciente, exploren el día a día de su vida familiar, a qué hora se levanta, a qué hora se lava los dientes, a qué hora come, el niño tiende o no tiende su cama, usted tiende o no tiende su cama. Ajá. Y solamente así se van a poder percatar con esas cosas pequeñas, ese caos en que están viviendo gran parte de las familias en este momento en México. Obviamente leer ya está totalmente pasado de moda, eso de tener libros, como, ¿y para qué, no? Si todo está en Google y en Internet, pero tampoco leen en los libros electrónicos, cuando la lectura es una excelente forma no solo educativa, sino también formativa y también humaniza a las personas. El menor se ve obligado a tener que seguir conviviendo con su agresor, eh, porque lo que vimos es que durante la pandemia se incrementó muchísimo la violencia y el abuso sexual, y gran parte de las familias mexicanas viven en el mismo terreno donde viven los tíos, los primos, los abuelitos, y muchas veces los agresores sexuales viven en ese mismo terreno y como son de la familia, no solo no se levanta ningún acta, sino que los papás de los niños o adolescentes agredidos no hacen absolutamente nada. Y esto hace que constantemente tengan que estar en contacto con su agresor. O a veces cuando ya se levanta una denuncia, el agresor sale de ahí, pero se quedan los papás y los hermanos del agresor y se dedican a hacerle la vida miserable a la familia del niño agredido y al niño agredido, lo cual se vuelve muy difícil para la vida de día a día. Entonces, eso también es importante explorarlo en las sesiones. ¿Dónde vive usted? ¿Con quién vive? ¿Quiénes más viven en el mismo terreno que usted vive o en la misma casa? Porque todo esto puede estar influyendo en que los niños sigan presentando conductas de depresión, de ansiedad, pero también conductas sociopáticas. El menor se ve obligado, como les decía, a tener que seguir conviviendo con su agresor, aún sabiendo que sus padres están enterados, lo cual produce disociaciones cognitivas y emocionales fuertes, y ahí es donde pueden llegar a tener conductas sociópatas muy graves que de pronto no recuerdan y que es a veces hasta que están en una hospitalización ahí con nosotros en el Navarro que empiezan a recordar qué fue lo que sucedió. Los menores viven en un ambiente de violencia constante entre los padres o hacia él. Otra de las cosas que yo pregunto es cómo se llevan los papás, si ha habido separaciones. En el caso de esta niña que mató a su hermanito de 12 años, había habido 5 separaciones y 12 cambios de casa. O sea, se cambiaban de casa cada año. A veces era porque ya no tenían para pagar la renta, entonces salían huyendo un día en la noche para que no los fueran a desalojar y ya habían rentado otro lugar o se iban a casas de los familiares. Y todo este ambiente caótico en el que están viviendo los niños es el que incrementa este tipo de conductas sociopáticas, para que también ustedes lo tengan presente. Los cambios de casa, pues si para nosotros como adultos son difíciles, imagínense para los niños, ¿no? Cambios incluso del lugar donde viven. A veces te dicen, es que el año pasado vivíamos en León, Guanajuato, y este año vivimos en la Ciudad de México, y hace 3 años vivíamos en Cancún. Todos esos también cambios de estado de donde vivían ocasionan problemas graves en niños y adultos. Las conductas sociópatas que vimos es que el menor vive en un ambiente caótico donde no se validan sus sentimientos y solo se habla con él para darle órdenes o para contarle los propios problemas buscando consuelo en el menor, lo que mencionaba la doctora Jocelyn. Es abrir los propios traumas personales sin tomar en cuenta si el niño tiene la edad para escuchar esas cosas, que no es la persona adecuada para estar oyendo los problemas, que no puede ser el terapeuta del papá y que muchas veces lo usan como intermediario o como aliado para los problemas que tienen con el otro progenitor. Se les presenta un panorama familiar caótico donde el menor se siente sin salida en la mayor parte de estos niños con conductas sociópatas. Si le presionan por la parte escolar, cuando durante la pandemia fue muy difícil que el menor se adaptara a aprender a distancia. Lo que nosotros vimos, pues ustedes lo saben, fue un rezago escolar de hasta 3 años durante la pandemia. Y de pronto es ya, regresa a clases y tienes ya que saberte todo lo que se vio en el año previo, que todo esto no está pasando, además de los problemas emocionales que traen los pequeños. Y esto, bueno, no se ha tomado en cuenta incluso en los
nuevos programas educativos de SEP y mucho menos en las familias. Entonces, todo esto está ocasionando que los niños tengan problemas emocionales serios, muchos víctimas de bullying, muchos ejerciendo bullying hacia sus compañeros y que esto no se pueda subsanar más que con conductas sociópatas, que son las que se han incrementado. El regreso a la escuela es muy difícil para el menor después de estar encerrados estos años, ¿no? Los padres todo el tiempo están en el celular y no hay momentos de recreación compartida con los padres, porque los días de descanso de los papás lo que quieren es descansar o estar con su celular a tiempo completo, ¿no? Y ir a jardines. Ustedes vean en el jardín, yo les digo, cuando llevo a mi perrito al jardín, yo veo que los que llevan perritos están más con el perrito que los que llevan a los niños. Los que llevan a los niños los dejan que se vayan a los juegos y los papás se sientan con su celular. Y los que llevan a los perritos los están cuidando, les lanzan la pelota, están platicando con los otros personas que llevan perros. Bueno, ¿qué está sucediendo en la crianza con los niños? Que le estamos dando más importancia y calidez y calidad a la crianza de un perro que a la de un niño, ¿no? Los progenitores amenazan al menor de correrlo de la casa, quitarle el celular para siempre o simplemente lo ignoran. Recuerden que legalmente ya está constituido que las casas son de los menores de edad. Cuando los papás los corren de las casas, los ponen en un riesgo muy alto de trata de blancas o de blancos o de que les pasen muchas cosas serias. Y es muy frecuente que los papás cuando se enojen corran a los niños y a los adolescentes de la casa. Y los niños muchas veces les toman la palabra y sí se salen. Y tienen muchos problemas cuando se salen, aunque sea horas de casa. Entonces, tengan presente que las casas son de los menores. Si no soportan al menor, pues que salga el adulto, no el menor. El menor se tiene que quedar siempre en casa y con alguno de los progenitores que es el que hace cargo de ellos, pero que ya no los amenacen ni los corran de las casas. Eso es muy importante que lo tengamos presente en el día a día, que eso no es una forma de corregir una conducta, correrlos de la casa. O vete con tu papá cuando están groseros. Ya no te soporto, vete con tu papá a ver si él te soporta, ya que eres igual a él. Entonces, nada de esto favorece la crianza de los niños ni las relaciones padre. Ante este panorama de caos, el menor planean cómo a otros. Consideran que solo con conductas sociópatas se van a dar cuenta de que él también sufre. Y esto es muy frecuente que me lo digan los niños. Es que yo sé que hasta que yo me corto o hasta que le hago daño a alguien que para ellos sí es importante, ya sea mi hermano menor o perrito o mi hermano mayor, me van a hacer caso a mí. Se sienten solos y sin salida la mayor parte de estos niños sociópatas, deprimidos, con ansiedad y son poco empáticos. Sus amigos suelen ser virtuales y muchas veces con ellos sí comparten estas ideas de hacerles daños a otros. Y en este panorama de incertidumbre, los menores empiezan a actuar esas conductas sociales. En la terapia familiar, lo que estamos haciendo con este tipo de familias es favorecer la confianza y que mejoren las relaciones entre el agresor y sus padres, que se abran los secretos, que ya vimos que esos secretos familiares ocasionan este tipo de conductas sociópatas. Se trabaja en reglas, límites y hábitos, como vimos con el doctor Juan Carlos, son muy importantes para la convivencia en el día a día. Se analiza con los padres factores de riesgo para que este tipo de conductas continúe. A veces se tienen que salir de ese terreno en que comparten con el agresor o con los agresores, o a veces es que alguno de los dos tiene que trabajar un poco menos para estar más presente en la vida de los hijos. Se envía a los padres a terapia individual. Muchas veces, como vemos, es el chivo expiatorio el que llega a terapia, que es el niño o es el adolescente, pero lo único que nos está expresando ese pequeño es que toda la familia tiene problemas y a veces la terapia familiar no es suficiente para subsanar esos problemas cuando tienen problemas individuales también papá o mamá. Por eso tienen que ir también a terapia individual. Entonces, hacerles hincapié que tienen que tener una terapia también ellos. Se trabaja con el menor y la familia, nuevas formas de validarse y acompañarse. Se analiza el uso de medios electrónicos como estos factores de riesgo para estas conductas, se da seguimiento a procedimientos legales como levantar denuncias por abuso sexual, qué hace la escuela para evitar el bullying y denuncias por violencia. De todo lo del marco de convivencia de SEP, ténganlo presente y recuerden a los papás que siempre tienen que aducir a este marco de convivencia para evitar el bullying en las escuelas.
Se garantiza un sitio seguro para el menor y se garantiza un sitio seguro para los padres y la familia. Implicaciones de estas conductas a largo plazo, aunque es difícil que el menor tenga conciencia de las implicaciones a mediano y largo plazo, usamos el sociodrama, el play rolling, videos y películas sobre el tema, analizándolo con la familia, qué va a suceder con este pequeño si continúa con esta serie de conductas. Muchos de estos menores no tienen planes a mediano y largo plazo. Se construye con ellos y sus familiares estos planes. Por ejemplo, con esta niña de 12 años, lo que llegamos a construir es que dijo que de grande quería ser bióloga y le dije, mira, es una carrera que tiene que ver con la vida. Tú quieres prolongar la vida de otros seres. Eso a ella la confrontó mucho después del evento que había vivido con su hermanito y la pusimos a investigar más sobre esa carrera que a ella le gustaba de biología, a interesarse más, a involucrarse más en ella, con planes relacionados con vida, no con muerte. El uso de medios electrónicos se tiene que restringir y tiene que ser supervisado de forma cercana por los padres y favorecer actividades deportivas y artísticas en el menor. Todos estos pilates que hay ahora en toda la Ciudad de México y que esperemos que ahora se incrementen con la nueva jefa de gobierno, nos pueden ayudar a que tengan conductas más constructivas estos pequeños y acudiendo a estos lugares. Como conclusiones, es un fenómeno que no habíamos vivido con tal frecuencia e intensidad en terapia familiar y en el hospital. Estamos en un proceso de aprendizaje todavía con estas familias y análisis de este fenómeno. Gracias. ¿Y qué preguntas tienen? Porque desafortunadamente ustedes nos dan ejemplos de niños que agreden a los padres o a los hermanos, pero ya hablamos de familias, ¿no? Que agreden a otros, hablamos de familias de secuestradores, hablamos de familias que se dedican al narcotráfico, el chapo, los chapitos, al robo, que bueno, eso es lo menos, ¿no? Pero cada vez esto está creciendo mucho más. Ese es un comentario. El otro comentario es, debería de existir una campaña para prepararse para ser padre. Y una cosa muy importante es algo que usted comentó, no dar un celular a un niño y a un adolescente. Yo creo que esa es una campaña importantísima que desafortunadamente también las escuelas no nos ayudan porque muchas veces la escuela solicita un celular para contestar un examen, para mandar tareas y tiene que hacer un trabajo arduo de todo el sector de salud. Y por último, una pregunta. Cuando yo era residente me tocó una situación para mí muy bizarra, ¿no? Donde el papá había, no sé si era otro micrófono o... Gracias. Este, digo, estaba en la residencia y entonces el papá había violado a la paciente, a la hermana de la paciente. Tanto la paciente como la hermana ya tenían sus propias familias y vivían con el papá, ¿no? Y esta es una conducta cada vez más frecuente, ¿no? Recuerdo una niña que era muy feliz, como su mamá trabajaba todo el día, su abuelito iba por ella y por la amiguita a la escuela, y la amiguita se quedaba con ella hasta que la amiguita le dice, tu abuelito me ha tocado, y se dan cuenta la niña de 8 años que no solamente había sido a la amiguita, sino también a la prima, a la mamá, a la tía, quien la lleva es la mamá y la mamá así, pues que yo he sido violada y no pasa nada, ¿no? Entonces, esta parte, cuando usted habla de la comunicación, entiendo muy bien que tiene que haber una educación para el autocuidado, pero cuando el agresor está en la familia,
si esa familia no se sale del contacto de ese agresor, ¿cómo hablarlo? O sea, ¿cómo decirle, sabes qué? Cuídate de él, ¿no? O sea, yo entiendo que, pero al final de cuentas es un familiar. O sea, ¿cómo le puedes decir? O sea, sí, cuídate en general, pero específicamente ten cuidado con tu abuelito, con tu tío, con tu papá, con el hermano, no sé, ¿cómo se manejaría? Bueno, muchas gracias por los comentarios y la pregunta. Es importante, nosotros en el hospital, justamente en la clínica de GESIA, justamente cuando se saca este secreto, porque usualmente viene de generación en generación los secretos, gracias al grupo de psicoterapia, las mamás o los niños empiezan a tener como este grado de confianza de, ah, no soy el único a que le pasa estas situaciones, ¿no? Entonces, sí es importante serles muy claros, muy directos, sin prácticamente, o sea, sí contacto, pero directamente decirle, ¿sabe qué? Tiene que ir a, pues, a levantar un acta o justamente no tiene que estar viviendo con el agresor. Nosotros de alguna manera ponemos una notificación al ministerio justamente para que haya este antecedente, si no nosotros caeríamos también en esta parte de complicidad y negligencia y todo. Con las mamás es ayudarles a hacerles ver que pues un abuso sexual o sea, usualmente lo normalizan, justamente cuando está de generación en generación. Entonces, ayudarle a ver que no es normal que ella haya vivido un abuso sexual, que no es normal que el abuelo siga abusando de las generaciones y les damos la información de que hay un estudio que ahorita les debería el dato del estudio, pero dice que un agresor sexual puede hacer su agresión sexual hasta 86 veces. Entonces, justamente es una cadena interminable, porque sabemos que si alguien abusa de alguien, lo más probable, ese que fue abusado empieza a tener conductas sexuales inapropiadas, ya sea que él se exponga o que toque a otros o infinidad de conductas. Entonces, para frenar esa situación, sí es importante decirles con claridad, esto que estás pasando, pues es un abuso sexual, esta persona que es tu abuelito, aunque sea de la familia, pues no importa, o sea, es un agresor sexual y tienen que alejarse de esta persona. Obviamente no se les obliga, ¿no? A denunciar, a que entren en un juicio, sí se les orienta, pero depende completamente de ellos si quieren meter demanda o no. Solamente se les orienta en cuestión de que tienen que alejarse de esta persona y sí abrir el secreto y explicarles que hay ciertas consecuencias, ¿no? Que es a través de este impacto del abuso sexual, usualmente se divide la familia en dos bandos, ¿no? El que no te creo o sí te creo, pero justamente en la terapia se le da la herramienta para, pues, que vaya afrontando esta situación, porque usualmente los adultos, dependiendo de la crianza que hayamos tenido y sobre todo también la cultura mexicana, tendemos a normalizar o a ocultar cosas negativas, ¿no? Porque, ay, es tu abuelito, es tu tío, no pasa nada, bueno, ya pasó y qué tiene. Esta parte de no validar la situación. Entonces, se le orienta a través de que sí hay que validar el abuso, que hay que creerle y no es normal que haya tenido un abuso sexual y que es importante sí separarse del agresor y también, pues, de preferencia, pues, denunciar y de parte de nosotros, por meter una notificación. A veces eso ayuda un poquito como a, pues, hacerle ver la magnitud del evento, porque muchas veces los familiares no logran ver la magnitud que es un abuso sexual y a veces ni siquiera saben que es un abuso sexual. Justamente es con tocamiento o sin tocamiento, con ropa o sin ropa. Muchas veces piensan, pues es que sí le tocó, pero no hubo penetración. Bueno, pero aún así es un abuso sexual. Bueno, es que sí me tocó, pero fue encima de la ropa, pero es un abuso sexual. Oye, pues es que no tocó ni vio, nada más me vio teniendo relaciones sexuales, pero es un abuso sexual por exposición. Entonces, toda esa información es importante hacérselos ver a las familias y ya a partir de ellos empiezan a tener como más conciencia. Hace poquito en un grupo de escuela para padres vimos justamente esta parte de la sexualidad y empezaban a normalizar desde, oye, es que ¿cómo le hago entender a mi hijo que se debe de cambiar en el vestidor del club deportivo? Así, pues, ¿qué tiene? Todos somos hombres y todos tenemos pene.
bueno, sí, pero hay este sentido pues de protección, de pudor y todo eso. Y dices que no quiero que diga, ay, que no me vean, papá. Le digo, no, pues es que al contrario, qué bueno que su hijo tenga pues esta sensación de, bueno, me quiero cuidar, que no me vean, porque no sabemos quién está allá afuera. Entonces creo que desde la parte psicoeducativa es importante ayudarles a ver a los familiares que no es normal, que no hay que normalizarlo y ver la gravedad que conlleva todo un abuso sexual y ya a partir de ahí, pues abordarlo. Recuerden que como profesionistas de la salud estamos obligados a dar aviso al Ministerio Público en caso de violencia o abuso sexual, estén o no estén de acuerdo los familiares, y que el hecho de que lo tengan normalizado no quiere decir que no sigan sufriendo por ese abuso sexual, y también no quiere decir que no presenten múltiples traumas por ese abuso sexual que vivieron. Entonces, ayudarles a que ellos puedan primero darse cuenta de los problemas que tienen actualmente por el abuso sexual que vivieron, y que muchas veces los abusos sexuales más desestructurantes son los que son por un familiar cercano. Ujú. La niña de 12 años que mató a su hermanito, la violaron a los 6, su tío. Y lo único que hicieron fue regañar al tío, que era un adulto, y ella siguió conviviendo con el tío, y ella decidió a los 12 años, 6 años después, matar a su hermanito, y su plan era a los 18, fíjense todo, empezó a girar alrededor del abuso. A los 18 su plan era suicidarse. Entonces vean ustedes lo terrible que puede ser un abuso sexual en la vida de un niño para el resto de su vida, de él y de los que son parte de su familia, de la sociedad. Ajá. Y mi pregunta es, este tema de poner límites sobre, por ejemplo, el uso de celulares, horarios, etcétera, en familias en donde están separados los papás y uno sí pone reglas, sí pone límites, sí tiene horarios y el otro no. Entonces, en cuestiones de repente para ya la patria potestad, porque se separaron y ya después viene la parte quizás cuando se toca lo económico, eh, a veces el papá que pone reglas es como el malo de la familia, o más bien del cuento, y me llegó a mí un caso en donde el papá se alinea con el hijo y entonces la mamá lo ponía a lavar trastes, un hijo de 12 años, y entonces un día ya no lo regresa un fin de semana y la acusa por violencia. Y entonces la mamá ahora incluso llega conmigo después de esta situación y empieza a cuestionarse si fue una buena madre, ¿no? Porque ponía límites, porque el papá le decía que tu mamá no te ponga a hacer esto, ¿no? Aparte la atenuante que el papá tenía alcoholismo, ¿no? Entonces, ahorita ella demanda por parte de lo familiar, el marido por parte de, bueno, la expareja por Ministerio Público, y entonces el juez familiar le pide 2 veces que entregue al niño, no lo entrega y ahora ella está acusada por violencia y este tema de la ejerción de la violencia vicaria, ¿no? Porque al parecer hubo ahí cuestiones de conocidos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es algo que yo he visto en las familias cuando están divididas que el fin de semana es como la gloria, es el papá bueno o la mamá y entre semana con quien está es el de los límites. Ahí cómo se trabaja. Bueno, normalmente en el consultorio, bueno, cuando se presentan este tipo de situaciones que son seguidas, normalmente se trabaja con los papás de manera ya sea individual, o hay algunos papás que no pueden ni hablarse, no pueden ni comunicarse, no, ni se mensajean, o sea, nada. Entonces lo que proponemos es trabajar de una manera ya sea individual, obviamente, o con los dos, ¿no? Obviamente ahí hacemos unas sesiones con bueno, con esta persona, ya sea el papá o la mamá que no esté de acuerdo. Normalmente pasa esta situación porque son problemas que aún todavía tienen en ellos, obviamente que es una manera como, no sé, como de desquitarse de uno del otro, es una manera de hacerle la vida imposible al otro, es obviamente a través del hijo, ¿no? Entonces, normalmente trabajamos esto en sesiones, vemos y vemos esta parte, la importancia que es trabajar. Obviamente, lo que hablaba ya hace un momento de los subsistemas, obviamente, con el conyugal ya no está, pero existe el parental y esto va a ser un buen ratito, ¿no? Entonces,
hablamos de las ventajas y desventajas, que es que obviamente, normalmente de lunes a viernes por lo general están con mamá. La mamá es la que trabaja toda esta parte de tareas, de acostarse temprano, de comer, los horarios, el manejo del celular, todo esto. Pero cuando llega papá el fin de semana, pues el papá es al cine, o sea, es como que una diversión, ¿no? De repente a veces pasa esto que no se comunican entre ellos y la mamá le pone una consecuencia del celular, por así decirlo, cuando sale con el papá, pues el papá dice, no te preocupes, aquí está mi celular, yo te lo, ¿no? Entonces, normalmente trabajamos esta parte con ellos, obviamente, donde tienen que hacer, obviamente, equipo. Ya no son parejas, sí, obviamente, deben de hacer una separación. Problemas, obviamente, de pareja ya fueron, o si hay algo que arreglar, que lo arreglen. Pero normalmente es que lleguen a acuerdos, ¿no? Si ya no llegaron a acuerdos en el matrimonio, al menos en el tipo de crianza, las reglas y los límites. Es un trabajo un poquito desgastante porque de repente algunos sí trabajan, algunos otros no trabajan. Tengo el caso ahorita, por ejemplo, de, obviamente, donde hay la mamá acusa de violencia vicaria al papá, obviamente, esta parte, la mamá se va para Mérida, se separan, entonces el papá se queda con los tres hijos, ¿no? Entonces ahorita ya llegaron a una negociación en el juzgado, obviamente, donde, bueno, eh, una de las hijas tiene obviamente conductas suicidas, tiene problemas de conducta alimentaria, se autolesiona, dice que a los 18 años ella no va a vivir, se va a matar. Y entonces, bueno, se logra trabajar con la mamá, obviamente se queda ella con los otros dos hijos y se queda obviamente el papá con la chica más grande, que es la que tiene problemas, que es paciente de ahí del hospital. Y bueno, así es como más o menos trabajamos, ¿no? De repente sí se puede trabajar esta parte, sí, creo que esa es una sugerencia, lo que obviamente nos ha funcionado. Muchísimas gracias por la pregunta, por la participación. Tenemos nada más dos más que van a poder contestar nuestros ponentes, el doctor y la niña. Entonces, después se podrán acercar a ellos para hacerles las preguntas que ustedes quieran. Adelante, doctor. Sí, para el maestro Juan Carlos Quiroz. Agregando una parte de lo que decía la compañera, maestro, precisamente esa es la primera etapa y la segunda sería el síndrome de alienación parental, que ya está legalizado incluso donde estos padres que tienen este conflicto de separación, en donde después de esta alienación parental, uno de los padres pone en contra a uno de los hijos contra el otro progenitor. Y es tanta la violencia que el niño odia después al otro papá y le hace una imagen del padre que el papá o la mamá es una prostituta, es una maldita, o el papá es malo, no te quiere, te odia, o si el papá o la mamá se casa con otro, ese otro te va a maltratar, esa mamá no te quiere porque es una maldita que nos separó de él. ¿Cómo trabajan ustedes? No a los papás, sino a ese niño que mentalmente está manipulado por el otro papá que pone en contra a ese niñito en contra de su propia madre. ¿Cómo lo trabajan ustedes ahí? Ese síndrome de alienación parental, maestro. Perfecto. Ok, bueno, digo que en muchos casos, y bueno, podemos hablar de todo este tipo de situaciones. Hay esta parte donde existe esto que usted comenta, y de repente dice la mamá, yo estoy cansada, estoy desgastada, ya no puedo hacer absolutamente nada, y lo que decides, obviamente, pues vete con tu papá, ¿sí? De repente, obviamente tiene miedo, ya no voy a ver a mi hijo, ya no va a regresar conmigo, lo voy a perder, voy a hacer esta parte. Entonces, obviamente, trabajamos esa parte con la mamá. Cuando es con la mamá, el chico se va, el chico no dura ni un mes. El chico regresa a casa, ¿sí? Porque obviamente cuando veía al papá, será como lo que comentaba hace un momento, pues todo es diversión, porque me lleva al cine, porque me lleva al teatro, porque me lleva al parque, porque me compra cosas. Pero cuando ya estoy con él, donde él ya me va a marcar reglas, límites, ¿sí? Ya cambia todo el concepto para el chico, donde normalmente tiene que adaptarse a la nueva pareja del papá. Entonces normalmente no duran, la verdad, ni un mes. Regresan, obviamente, con la mamá, obviamente se trabaja con el chico esta parte, y el chico dice, bueno, pues creo que estoy mejor con mi mamá, ¿sí? Por experiencia, obviamente, eso nos pasa seguido en el hospital. Entonces, lo que trabajamos en esta parte es trabajar, obviamente, con la mamá, ¿sí? Que lo deje ir, ¿sí? Y el chico regresa. Eso es lo que obviamente ha funcionado. Yo quiero complementar. Yo también lo que manejo con los papás es cuando escala ya a ese grado que no puede uno, no van a las citas alguno de los dos papás
no hay acuerdos en la crianza. Entonces, lo que le digo a la mamá, y hay un problema legal fuerte, y hay datos de alienación, que le pida al juez la valoración psicológica del niño. Y en la valoración psicológica del niño, pues ahí sale mi papá me dice que conteste esto, se lo dicen a la psicóloga, que generalmente mandan a estas valoraciones al mismo hospital Juan N. Navarro. Entonces, cuando son pacientes de ahí, pues en el mismo expediente la perito ve en qué condiciones está el pequeño, y así es como se llega a la conclusión de que hay la alienación parental y se limitan las visitas. Y en el caso que tú mencionas también, yo le diría a la mamá, solicítele al juez la valoración psicológica del niño, del papá y mío, en una institución pública. Y ahí es donde ya sale la verdad. Y perdón, nada más para complementar, justamente con el niño luego, como no es posible luego platicar con los papás juntos, lo que hacemos es tener al niño solito en el consultorio a pesar de que sea terapia familiar y se le pregunta a él, bueno, mira, esta es la situación, pero ¿tú qué quieres? O sea, justamente reforzarle esta parte de resiliencia, de toma de decisiones, de ver qué es lo mejor para él, ponerle estos escenarios luego hipotéticos de, oye, ¿qué pasaría si fuera esto con papá? ¿Qué pasaría si pasara esto con mamá? Y eso los ayuda a tener un poquito más de autorreflexión, justamente porque luego como no se lo preguntan de qué pasaría si, qué pasaría si no, eso ayuda muchísimo con los adolescentes. Gracias. Gracias por compartir.